Hola, hola, buenas noches. ¿Me escucha? Sí, doctor, buenas tardes. Sí, buenas tardes. Sí, buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, con el fin de respetar un poquito los tiempos, son las 7:03 de la noche de hoy, 18 de mayo del 2021. Damos inicio a esta segunda unidad de este seminario de educación inclusiva. Voy a comenzar hablando un poquito de las actividades. Estuve revisando los ensayos. Un ensayo es una composición escrita, donde cada uno de ustedes va a tener una posición frente al tema. En este caso, en el ensayo pasado, hubo dos preguntas. En ese ensayo, en esa composición escrita, tenían que dar respuesta a cada una de esas preguntas. Unos separaron por fragmentos, que no tengo ningún impedimento con que lo hagan así, pero no hubo citas. Habían trabajos que colocaban hasta 6, 7 referencias, pero dentro del cuerpo del trabajo no había ni una cita, o sea, no había un autor, un año que dieran fe de lo que ustedes están de alguna forma plasmando por escrito. Es muy importante citar. Y ahorita vamos a hacer un ejercicio rapidito de esta forma de citar. Por ahora me voy a concentrar ahorita en las actividades de la unidad 2 y ahorita voy a hacer un ejercicio para que ustedes vean la forma de citar, ¿sí? Entonces yo les había dicho, los que vieron la videoconferencia pasada, ustedes entran acá a Educación Inclusiva. Y aquí hay algo que se llama avisos. Cuando yo coloco un aviso, en automático todo lo que yo coloque acá está en su correo electrónico. El correo electrónico que tienen de alta en plataforma. Es muy importante que ustedes consulten, tengan su usuario y contraseña, porque ahí está desglosado toda la información por semana. Adicionalmente, tenemos por WhatsApp también comunicación. El día de hoy les estuve enviando trabajos, 2, 3 trabajos que para mí han sido de los mejores. Hubo otros que revisé la vez pasada, pero no los compartí, no los socialicé. Sin embargo, estos 3 trabajos, ustedes ven la estructura, ven el cuerpo del desarrollo, las referencias, todo, contestan realmente las 2 preguntas y se ve de alguna forma sólido el trabajo. Entonces yo necesito que por favor chequen las instrucciones en este apartado que ustedes están viendo ahorita. ¿Sí lo están viendo? A ver, creo que no lo... No se está compartiendo pantalla. A ver, permítame tantito entonces. No, no se ve nada. Ya ahorita, por razones de tiempo, ya no voy a admitir a personas dentro de la reunión para que podamos dar corrido esto. En esto que se llama avisos, ¿sí ven? Avisos, presentación, unidad 1. Sí, ya se ve. ¿Sí? Aquí ya viene, dice bienvenidos, y aquí ya en el de bienvenida, ya viene el desglose de las unidades y cada una de las actividades. Alguien me preguntaba el factor tiempo, que porque esta unidad tenía un poco más prolongado tiempo, porque van a tener que hacer un ensayo, el ensayo también con base a un cuadro comparativo, y van a tener que participar en un foro de discusión. La vez pasada pregunté, ¿cómo es el foro de discusión? Alguien que me apoye, los que han estado ya en mi materia, alguien que explique cómo es el foro de discusión, cuál es la naturaleza del foro. ¿Cómo es la metodología del foro? Pues es retroalimentar a nuestros compañeros por parte de su trabajo y pues dirigirnos amablemente con ellos, respetuosamente. Son 3 participaciones, una al inicio, otra al intermedio y otra al final de la semana. La del inicio van a responder las preguntas, la del intermedio van a hacer réplicas, comentarios a los argumentos de los compañeros, finalmente una conclusión. Una vez
Teniendo las 3 intervenciones, ustedes van a hacer un documento por escrito con portada, introducción, capturas de pantalla, donde se refleje la fecha de su participación, que tiene que ser en distintos días, no puede ser el mismo día, de manera tal que ustedes puedan incrementar el conocimiento con base a lo que sus compañeros plasmen, sus pares plasmen. Y finalmente las referencias, ustedes lo van a subir en plataforma. Con respecto a la unidad 2, que es donde nos encontramos, este cuadrito forma parte del ensayo, ¿sí? Y dice, estamos en el marco legal internacional. Tengo acá la palabra clave, educación inclusiva, diferencias, opinión personal sobre cada una de ellas, implicación en la escuela, en el aula y ámbitos de posible aplicación. Verticalmente tengo la Convención de los Derechos de los Niños, ahorita vamos a hablar un poquito de ello, Conferencia Mundial sobre Educación para Todos, que se hizo en Tailandia, Declaración de Salamanca, que se hizo en España, y Marco de Acción de Dakar, ¿sí? Cada uno de estos rubros van a tener que llenarlos, ¿sí? A ver, la Convención del Derecho de los Niños tendrá pertinencia o no en la educación inclusiva, sabiendo que ya en la primera unidad ustedes ya saben el concepto de educación inclusiva, va más allá de una escuela integradora. En cuanto a las diferencias, tengo ¿con qué voy a comparar? ¿Cuáles son las diferencias? Con la Conferencia Mundial, por ejemplo, la Convención, con la Conferencia Mundial sobre Educación, la Declaración de Salamanca y el Marco de Acción de Dakar. Luego paso al siguiente, Conferencia Mundial, ¿con quién la voy a comparar? Con esta, con esta, con esta, y así sucesivamente. Opinión personal, ya va de acuerdo al análisis que ustedes hagan con respecto a cada una de estas normativas, ustedes van a decir, pues, tiene vinculación con la educación, se refleja a lo mejor quizás macro, a lo mejor otra ya como para la educación inclusiva, o este es el punto de partida. Van a tener que analizar y entrar a las lecciones inherentes a esta unidad 2. Implicación en la escuela, pues cuál es esa implicación de cada una de ellas, en el aula y ámbitos posibles de la educación. Perdón, de aplicación. Puede ser la escuela, puede ser la familia, puede ser a nivel social. Este cuadro lo hice de manera tal de que ustedes puedan tener como este reflejo de análisis. Yo necesito ver su posición crítica en este cuadrito y en todo lo que implica el ensayo, ¿sí? Y obviamente aquí ya viene el reto del valor 4, y aquí ya vienen las preguntas que vienen para el foro. Repito, son al menos 3 intervenciones en 3 distintos días. Una vez terminadas las 3 participaciones, van a subir su documento en plataforma. ¿Hasta aquí todo bien? Yo, profesor, una duda. Sí. Bueno, mire, yo ya comencé con el cuadro comparativo y nada más donde tenía duda, y ahorita me está aclarando un poco, es en diferencias. Pero, por ejemplo, en la Convención de Derechos de los Niños, ahí voy a poner la diferencia de los ámbitos que tenemos posteriores. No, van a hacer las diferencias. O sea, yo necesito que ustedes entren a las lecciones para que ubiquen esas diferencias. Tenemos diferencias en años, tenemos la última que fue esta, la del Marco de Acción de Dakar, que fue en el año 2000. O sea, tenemos diferencia primero en dónde se hizo, quiénes estuvieron, cuál es la naturaleza de cada una de ellas. Hay muchos sesgos que sirven para postular las diferencias de cada uno de ellos, pero yo no se las puedo decir ahorita directamente. Ok. Yo necesito que ustedes lean, porque si no leen, no me van a hacer el cuadro, ¿sí? Sí, muchas gracias. Por año, o sea, ahí hay una riqueza para marcar las diferencias, pero yo necesito que ustedes hagan el ejercicio. Ok, sí, ya entendí. Muchas gracias. No es lo mismo la de Tailandia, la de España, y qué fue, por qué, cuál de estas que están acá,
ya empieza de alguna forma a hablar de educación inclusiva, pero eso lo tienen que descubrir ustedes. Ok, sí, muchas gracias. Hay una de estas, ojo, por acá está, por aquí, tienen que checarle, pero tienen que leer. Yo tengo preparada hoy una presentación, si me da tiempo, empezamos a hablar y si no, van a tener que descubrir ustedes la naturaleza de cada una de ellas. ¿Vale? Ok, gracias. ¿Sí? Sí, Bueno, gracias. quiero aprovechar antes de que se me olvide, voy a pasar por acá. Voy a quitar un momentito esta edición. ¿Saben cómo citar? ¿Saben citar ustedes? Pues creo que por mi ensayo anterior, no. Ok, ya ahorita les explico, voy a hacer un paréntesis para que todos estemos en el mismo canal. Es muy importante citar porque muchas veces no le estamos dando crédito correctamente a los autores, ¿sí? Voy a meterme acá tantito a Google. A ver, creo que aquí hay varios conectados. Todos llegaron tarde. A ver, voy a conectarme ya. Okay. Voy a abrir una página. Aquí está. Acá PDF. Y todo lo que está en PDF, ustedes se tienen que dar cuenta si está, por ejemplo, Redal I, o congresos como COMIE, o estas páginas de DIALNE, o la Escuela Inclusiva, o instituciones como la UNESCO, o el CONAPRE. Voy a agarrar el de la CONAPRE. Y acá nos está arrojando datos. Sí lo están viendo en pantalla, ¿verdad? Sí, se está viendo. Sí. Este dice que fue creado en el 2013, ¿es correcto? Dice que es en México DF. Y dice que es de la CONAPRED, ¿sí? Sí. Voy a agarrar este enlace, lo de copiar. Le doy aquí. El Word tiene esto que se llama referencia, ¿sí? Es de la sexta edición, ¿verdad, doctor? Y referencias. Le damos acá donde dice referencias y le damos a dar acá y insertar cita. Aquí, donde dice estilo APA, aquí ya vienen las diferentes normas a nivel internacional, Chicago, Duraviam, Harvard, etcétera. Yo necesito que esté en APA sexta edición, ¿sí? ¿Lo están viendo, verdad? Sí. Sí. Le doy insertar cita y le voy a dar agregar nueva fuente. En autor, ¿quién es el autor? La CONAPRED, ¿sí? ¿Sí me están siguiendo? Sí. Sí, doctor. Sí. Cuando son instituciones, pues obviamente se coloca el nombre de la institución. Si es el Politécnico, coloco IPN. Si es Secretaría de Educación Pública, ¿qué coloco? Sí, muy bien. Si es Secretaría de Relaciones Exteriores, ¿qué coloco? Ok. Y si es, por ejemplo, Andrés López Obrador. López Obrador, punto A. A. Aquí en los apellidos coloco López Obrador, Andrés, ¿sí? Que es su primer nombre, ¿correcto? Sí. Ok, sí. Le doy a agregar, le doy a aceptar.
La página de URL que yo copié, ya la tengo acá, ¿sí? Ok. El año, ¿alguien me recuerda cuál es el año? 2013. 2013. Ajá. Y le voy a colocar ahorita como título tentativo, educación. Educación inclusiva, ¿sí? Le doy a aceptar. Ahí está. Una vez que termino, así es la forma correcta de citar. Se cita con APRE 2013 y le doy acá, insertar bibliografía. Esto que está acá, que me arroja como resultado, esto es lo que se va para referencias. Referencias. Y este sería la cita. Entonces yo coloco aquí ya viene mi sazón. Entonces yo coloco lo que me va a lanzar esto del CONAPRED. Entonces yo busco cuál es el texto que me relacione con mi tema. Por ejemplo, en atención a las aplicaciones, taca, taca, entonces lo puedo copiar. Aquí me está diciendo que es en la página 8. Y ahí está. Como es textual, lo coloco entre comillas. Coloco página 8. Eso es todo. Si no es textual, pues ya con base al párrafo, yo ya de mis propias palabras digo lo que me está diciendo con APRE. ¿Sí? Ok, entonces sí podemos poner el texto como tal y obviamente pues referirlo. O sea, Ajá. copiar y pegar y ponerle la referencia. Claro, ahí está, no están haciendo plagio porque ustedes están diciendo que según la CONAPRE estipula que en atención a todo eso lo están extrayendo en la página 8. Luego si viene acá su paráfrasis, ¿no? ¿Qué es lo que ustedes piensan o descifran de esta cita? Ok. ¿Sí? Sí, Sí. muchas gracias. Bueno, de todas formas les mando un tutorial por WhatsApp para que ustedes ya puedan ver esta parte de cómo citar, ¿sí? Hasta aquí todo chévere. Sí, todo bien. Entonces, voy a hablar también ahorita, aprovechando de la unidad 3. La unidad 3 habla de la parte de planeación didáctica. Creo que ya en la primera videoconferencia les había platicado, ¿sí? Aquí en este reto van a hacer una planeación didáctica que esté basada en esta parte de la inclusión educativa. Se los digo desde ahorita porque quizás los tiempos nos van a ganar. Yo necesito que, por favor, con base a este tema, la educación inclusiva, ustedes puedan hacer una secuencia didáctica con inicio, desarrollo y cierre, en donde se pueda ver esta hilación entre cada una de las actividades, ¿no? Porque de eso se trata la planeación didáctica, de crear experiencias de aprendizaje, actividades, para que puedan de alguna forma los estudiantes pues entender lo que es la educación inclusiva, entre otras cosas. Este es el formato y aquí nos está diciendo un formato libre para el diseño y la estrategia, es decir, alguien tiene el micrófono abierto, yo creo, está haciendo eco. Ajá, en formato libre el diseño de la estrategia. A ver, creo que está por acá.
El micrófono abierto. Sí, es la compañera María Cecilia, doctor. Ya, listo. Entonces van a hacer el diseño de la estrategia, que puede ser en cualquier formato. Yo sé que algunos de ustedes ya trabajan en escuelas, otros no, pero en este diseño deben de contener estas tres cuestiones. Inclusión, el tema de la inclusión, virtualidad y desarrollo socioafectivo. Al menos debe de existir en una actividad de inicio, de desarrollo y de cierre. ¿Sí? Y pues debe de posteriormente pues, ubicar todo esto que nos está pidiendo en el formato, que son preguntas metacognitivas: ¿cómo te sentiste al realizar este reto? ¿Qué dificultades encontraste al realizar tu estrategia? ¿Cómo viste el pensamiento crítico? ¿Cómo llegaste a tus conclusiones? Todo eso. Entonces necesito que por favor vayan viendo también esta parte de la planeación didáctica. No vayan a entregar mañana, pasado mañana, la planeación didáctica, porque luego entregan a carrera a caballos y ahí es donde ya podemos tener algunos inconvenientes. Les vuelvo a pedir otra vez esta parte del diseño de la estrategia. ¿Hasta aquí alguna duda? No. Ok. Perfecto. Vamos a pasar acá. Ok. Ahora voy a platicar un poco sobre estas normativas que son muy importantes y que tienen pues sus orígenes para la parte de la educación inclusiva y que pues nosotros tenemos que tener como este marco de referencia a nivel internacional, porque cada una de ellas tiene su propia naturaleza. Entonces voy a iniciar acá con el marco legal internacional. Pues que nos habla de esta parte jurídica, de esta invitación que se hace a los países para echar una mirada en esta parte de inclusión, entendiendo que pues ha habido segregación, entendiendo que no se ha atendido la diversidad que puede existir en un aula y que pues bueno, ¿no? Es importante, es fundamental. Por ejemplo, tenemos esta cita del Plan de Acción de la Cumbre Mundial a favor de la Infancia, del 30 de septiembre de 1990, que dice que no hay causa que merezca más alta prioridad que la protección y el desarrollo del niño, de quien depende la supervivencia, la estabilidad y el progreso de todas las naciones, y de hecho la civilización humana. Hemos dicho frases como educar al niño para no castigar al hombre del mañana. Hemos visto que generalmente cuando el individuo tiene una niñez, una infancia feliz en su edad adulta, pues es un hombre o mujer también con valores, que se puede insertar y adaptar socialmente en la sociedad, y de eso trata todo lo que vamos a ver ahorita. Comienzo con la Convención de los Derechos de los Niños del 20 de noviembre de 1989. Dice 1989. Aquí podemos ver un dato que pues bueno, esta parte de la educación inclusiva y de los derechos de los niños pues es más o menos reciente, que tiene que ver con un acuerdo entre personas, entre empresas, instituciones o países. Cuando se dice convenciones, porque asistieron varios países y que esta fue elaborada en un periodo de 10 años. Ajá. En esta parte de la Convención de los Derechos del Niño, pues finalmente tiene que ver con esta parte de que todos los estados, es decir, todos los países, tienen que adoptar políticas
para poder proteger y cuidar a la infancia. De eso se trata esta convención de 1989. En este sentido, esta convención de los derechos del niño, Convención Internacional de los Derechos del Niño, que es CIDN, promulga de alguna forma este arranque, este es el punto de partida para tomar en cuenta el desarrollo de una cultura de derechos. Es así como la Convención de los Derechos Humanos, perdón, del Derecho al Niño, tiene particular objetivo la protección del niño, del menor y del adolescente en cualquier situación peligrosa o dañina que de alguna forma coarte su proceso y desarrollo de salud físico y psicointegral. En este sentido, pues ya se le está dando relevancia a la protección holística, a la protección integral del niño. Es decir, no solamente educación, sino también salud, la parte socioeconómica, y estamos ahorita en pleno 2021 y siguen existiendo falencias en este apartado. Y si hablamos de educación, de la inserción del niño a la escuela, en su preescolar, o en su primer año de primaria, o en su primer año de secundaria, sigue existiendo esta poca matrícula todavía en cuanto a la incorporación del niño a la escuela, ¿no? Todavía no se ha cubierto a nivel mundial esto, hay un rezago educativo en esta parte. Y bueno, como les decía, tiene que ver con esta parte integral, contra todo tipo de violencia simbólica, verbal, maltrato físico, emocional, abuso sexual, explotación, trabajo infantil, participación en conflictos armados, abuso de sustancias, privación de la libertad, e incluye el tratamiento y rehabilitación luego de vivir situaciones específicas, ¿no? Por ejemplo, en Colombia, estuve en la ciudad de Neiva y una estudiante de doctorado hizo una investigación de imaginarios de los niños de sexto año de primaria en una escuela en particular. Y en este sentido, los niños tenían como este tipo de gusto por el narcotráfico, por ser líder, pero de otro tipo de conductas. Y esto es una realidad que vivimos hoy en día a día, quizás mucha telenovela, quizás mucho narconovela, quizás también noticias y todo lo que tiene que ver con la parte de redes sociales. En cuanto al niño y al adolescente, pues van adoptando ciertas conductas que, pues bueno, son realmente preocupantes, como cuestiones también que se ven en Estados Unidos, ¿no? Entonces, la Convención de los Derechos del Niño se basa en esto, en la protección integral. Tiene que ver con educación, con salud, con esta parte socioemocional, con la parte psicológica inherente pues, a la vida de cada ser humano. Dicho esto, pasamos a la siguiente. ¿En qué año fue la anterior? En 1989. 1989. Ahora viene esta Declaración Mundial sobre Educación para Todos, que aquí ya, si la primera habla de la parte integral, del cuidado integral, esta Declaración Mundial sobre Educación para Todos tiene como misión, como consigna, la satisfacción de las necesidades básicas del aprendizaje. Esta se hizo en Tailandia del 5 al 9 de marzo de 1990, o sea, pasó un año para poder hacer ya una declaración que es un manifiesto que tiene que ver con expresar todo lo inherente al aprendizaje en todas las latitudes, en todos los países, de tal manera que los objetivos
tienen que ver con fomentar la atención de la primera infancia y la educación. La primera infancia estamos hablando de preescolar, así se considera internacionalmente, ¿no? Los primeros años, el primer acercamiento de los niños en la escuela. Y también, dentro de los objetivos de esta declaración mundial, pues tiene que ver con el incremento progresivo de la escolarización primaria de los niños, hasta llegar al 100%, ¿no? E incrementar también la alfabetización de los adultos en un 50%. Sabemos que todavía hay países con un grado de analfabetismo muy alto, entendiendo que analfabeta es aquella persona que no sabe leer y escribir, y en pleno 2021, analfabeta también es aquella persona que no sabe utilizar las tecnologías de información y comunicación para poder movilizar sus recursos ante cualquier demanda. Por ejemplo, hoy en día, para hacer transacciones bancarias, se necesita de que el adulto o cualquier individuo pueda manejar sus finanzas a través de Internet, a través de una aplicación. Para comprar un boleto aéreo, pues se necesita de tecnologías de información. Hoy en día, analfabeta también es aquella persona que no sabe utilizar inteligentemente la tecnología a su favor. Continuando, pues para ese entonces, en 1990, pues se visualizó en perspectiva que se tenía que cumplir la igualdad de género para el año 2015, es decir, que en la parte de escolarización pues tendría que incrementarse la incorporación de las niñas hacia la escuela y mejorar también la calidad de la educación, que la calidad tiene que ver con un término polisémico que tiene muchos significados, porque calidad tiene que ver con infraestructura, con docentes, con material de texto idóneo para que los niños aprendan, con las condiciones mínimas necesarias para poder llevar el proceso de enseñanza-aprendizaje en su ambiente natural, que es el aula, que es la escuela. Entonces tenemos 1989, continuamos con esta cumbre mundial, que es de la de Yonti, que es la misma, la Declaración Mundial, que pues obviamente concentra la atención en el aprendizaje que tiene que ver con este cambio de conducta que hace el individuo en atención a dar una respuesta a su contexto, ¿no? Y esta declaración, hace más de 40 años, se basa que la mayoría de las constituciones de los países dice que toda persona tiene derecho a la educación. Entonces, hay países donde la mujer no tiene a favor poder ingresar a la escuela, hay países donde todavía se siguen teniendo índices muy altos de deserción, de reprobación y sobre todo de no poder entrar a la escuela a este derecho que tiene cada ciudadano, cada persona, que se lo tiene que brindar la nación, ¿no? Donde nació. Sin embargo, pues más de 100 millones de niños y de niñas, de los cuales 60 por lo menos son niñas, no tienen acceso a la enseñanza primaria. Entonces, aguas con este dato, y más de la tercera parte de los adultos del mundo carecen de acceso al conocimiento impreso y a las nuevas capacidades y tecnologías que podrían mejorar la calidad de su vida para ayudarles a dar forma y adaptarse a los cambios sociales y culturales. Ahorita, con lo de la pandemia, el adulto mayor, para hacer su cita, pues obviamente, como son inmigrantes digitales, es decir, que no fueron, no nacieron en una época con esta era digital, sino que nacieron con otras tecnologías, pues se les hizo difícil un poco sacar la cita para poder ponerse la vacuna. Entonces es muy importante que todos los adultos, todas las personas a nivel mundial sepan manejar las tecnologías. Y bueno, aquí muchas personas no consiguen completar el ciclo de educación básica. Sigue existiendo esta fase de reprobación, de deserción. Hay gente, las etnias indígenas mexicanas, sobre todo Chiapas, en Oaxaca, que no terminan educación primaria porque tienen el sueño americano y deciden
estar hasta el tercer año, cuarto año de primaria para poder buscar una mejor calidad de vida en los United States, ¿no? Y más de 960 millones de adultos, 2/3 de ellos, mujeres, son analfabetas. Este es un indicador donde culturalmente el papel de la mujer ha sido poco valorado. Se cree que es nada más ama de casa y que es muy importante hoy en día pues resaltar su valor dentro de la sociedad, ¿no? Que pueden aspirar a ser más allá de un ama de casa, que pueden cumplir con cualquier requisito, obviamente ascendiendo a cada nivel educativo. Entonces tenemos 1989, ¿qué fue el 1989? La anterior fue en 1990 y la otra era en 1989. En 89 fue la Convención de los Derechos de los Niños, ¿no? Exactamente. Y ahorita, en 1990, ¿qué fue? La educación para todos. Sobre la educación para todos. Ajá, la Declaración Mundial de la Educación para Todos. Ahora, aquí en la Declaración de Salamanca, obviamente pertenece a España. Esto se celebró en 1994, años posteriores, en donde pues, hubo una participación de 92 gobiernos, 300 personalidades, políticos, especialistas, y aquí ya se empieza de alguna forma a perfilar esto que es educación para las personas con necesidades educativas especiales. Aquí ya está la punta del iceberg de la educación inclusiva. Sabemos que a partir de acá se crearon escuelas de educación especial que se quedan con un concepto inclusivo o de educación integracionista. Educación integracionista. Muy bien, muy bien. Eso es correcto. Las escuelas especiales nacieron para que los niños con cualquier tipo de discapacidad fueran atendidos en este tipo de escuela. Esta declaración de Salamanca, que les digo que fue en 1994, tiene esta visión. Sin embargo, mucho más allá, sabemos que tenemos que ir más allá de una escuela integracionista. Tenemos que ir a la educación inclusiva, pero aquí está el nacimiento, digamos, el origen, la génesis de la educación inclusiva, de tal manera que aparecen en pantalla unos principios que son elementales que se tomaron en esta declaración, ¿no? Y entonces acá dice que se reconoce el derecho, la necesidad y la urgencia de todas las personas, niños, jóvenes, adultos, con necesidades educativas especiales de recibir una enseñanza de calidad. Aquí ya lo pone de manifiesto. Los alumnos con necesidades educativas deben de tener acceso a las escuelas ordinarias. Y aquí es muy importante. Muchos países crearon escuelas especiales. Sin embargo, vuelvo, repito, todas las escuelas deben de tener esta naturaleza en cuanto al talento humano que los docentes podamos manejar, cualquier tipo de estrategia didáctica para atender este tipo de casos. Los sistemas educativos deben de ser diseñados y aplicados teniendo en cuenta toda la gama de diferentes características y necesidades. Niños con discapacidad visual, auditiva, intelectual, motriz, entre otras cosas, se tienen que atender. Potenciar a las escuelas en orientación integradora y de alguna forma también contratar personal que también nos brinde a nosotros, los profesores, herramientas para poder integrar y también incluir a los estudiantes en cualquier tipo de actividad que se diseñe en la escuela, ¿no? Y los gobiernos y comunidad internacional pues tienen que velar por el cumplimiento de estos principios. Ahorita, en la mayoría de los aeropuertos a nivel mundial,
están incluyendo gente con discapacidad motriz, ¿no? Adultos en silla de ruedas que también pueden dar un servicio, ¿no? Vi el otro día, creo que era en el Starbucks, que hubo una cadena, una de estas, uno de estos sitios en el Starbucks donde se contrató a jóvenes con síndrome de Down. Esto es un gran paso también. Entonces, la declaración de Salamanca, de alguna forma, tiene este poder como de invitación a que ya a nivel de política educativa, políticas del arte de saber gobernar, que en estas políticas educativas se puedan de alguna forma incluir este tipo de asuntos, ¿no? Finalmente, el marco de acción Dakar 2000, que se hace del 26 al 28 de abril del 2000, es decir, ya hace 21 años, en este foro, pero que este fue como, digamos, lo último, después de la secuela de 1989, 1990, 1994, pues acá ya se empieza a hacer como una estimación más sobre la educación básica, ¿no? Y aquí tenemos una serie de objetivos, obviamente se sigue de alguna forma exhortando y teniendo voz en los niños más vulnerables y desfavorecidos. Hay países donde sufren guerra, donde los niños trabajan, donde pues están en poblaciones muy vulnerables, ¿no? México no es ajeno a este punto. Aquí también nos habla del 2015, en donde pues, hay minorías étnicas, en donde de alguna forma también tienen que gozar de esta parte de la educación. No puede ser que estas etnias se queden sin tener esta inserción a la educación. ¿Y por qué no también tener docentes en la Universidad Pedagógica Nacional? Hay esta profesión de profesores para atender a este tipo de comunidades indígenas, velar por todo lo que tiene que ver con el aprendizaje de los jóvenes y adultos en un acceso equitativo, ¿no? Que tiene que ver esta parte de equidad en el ingreso, equidad con gozar de instalaciones deportivas, biblioteca, sanitarios en buenas condiciones, ¿no? Talento humano efectivo, continuando pues aumentar de aquí al año 2015, o sea, del 2000 al 2015, el número de adultos alfabetizados un 50%, seguimos en este foco rojo para poder atender, suprimir las disparidades entre los géneros, que ya pues lo hemos hablado, ¿no? De garantizar que las niñas tengan mayor acceso equitativo a la educación básica y mejorar todos los aspectos cualitativos de la educación. Cuando hablamos de cualitativos tiene que ver con esta parte del fenómeno de las cualidades, es decir, que tengamos egresados que puedan no solamente escribir, sino también tener este razonamiento lógico, matemático, que pueda pasar al siguiente nivel, que es el nivel medio superior, con todos los aprendizajes para que esté en ventaja y que pueda llevar a cabo cualquier otro tipo de actividad, empezando desde la socialización, terminando con esta parte cognitiva. Entonces, digamos que esto a breves rasgos habla de este marco, de antecedentes internacionales. Necesito que por favor entre a las lecciones para que puedan llenar esta tablita que les mandé por avisos, que vuelvo, repito, consulten los avisos, también está por correo electrónico, ustedes pueden revisar el correo electrónico que tienen de alta. Obviamente tienen que contestar pues, cada una de las partes de la actividad, porque la tabla forma parte de este ensayo, pero necesito que por favor se centren en los otros tópicos y vayan pensando en la planeación didáctica de manera tal que puedan ustedes cubrir esto.
Aquellos estudiantes que el día de hoy yo les envié su, su retroalimentación para que no cumplieron, sobre todo con las citas, porque hubo buenos ensayos, pero le faltaron citas. Hubo ensayos que no tenían ni citas ni referencias. Hubo ensayos que tuvieron como 10 referencias, pero ninguna cita. Hubo ensayos que no cumplieron con la consigna de trabajo porque no daban respuesta a las dos preguntas. De tal manera que van a tener una segunda oportunidad. Entre mañana, pasado mañana, yo voy a seguir viendo en plataforma estos resultados y pues cualquier cosa, estamos por acá, ¿vale? No sé si alguien tenga otra pregunta. Yo, profe, otra vez. No, no es pregunta, nada más es así como que me quede claro. En el ensayo vamos a guiar nuestro ensayo dependiendo de las 4 preguntas que nos indica en el documento, ¿verdad? Y vamos a citar. Ajá, exactamente. Okay. Es correcto, Josefina, sí. Y Okay. en el foro son 3 intervenciones en 3 distintos días. Sí, el foro sí ya me quedó claro. Entonces, estos 2 retos los tenemos con fecha límite el día domingo. Estos 2 retos los tienen con fecha, a ver, para acordarme. Dice que termina el 26 de mayo, este reto. El 26 de mayo es el día miércoles, próximo miércoles, es decir, de este miércoles al próximo miércoles. Ok, muchas gracias, ¿Sí? doctor. Sí, es todo. Muchísimas gracias. ¿Sí? Buenas noches, doctor. Yo tengo una duda con respecto al foro. Es decir, ¿ya podemos entonces empezar a participar en el foro antes de entregar el reto 3? Sí, ya pueden presentar. Ajá. Digo, para que no nos ganen, ahora sí que no nos gane el tiempo con las 3 participaciones de cómo las quieren, ¿no? Sí, ya pueden participar, es correcto. Ok, tengo otra duda. En el reto 3 hay una leyenda que dice, importante cuando abrimos en el reto, que dice, lo que obtengas tras la evaluación de tu reto integrador será la calificación total y final del módulo. Por lo tanto, es necesario que elabores con atención lo que se solicita. Es correcto. Bueno, mi pregunta es, ¿a qué se refiere eso? ¿Que sería nada más de ese reto, pues? ¿O sería de todo el módulo? Que es lo que yo entiendo. No, es de ese reto en particular, porque se supone que cerramos con broche de oro con la planeación didáctica. Y la planeación didáctica es la que tiene mayor ponderación dentro de esta asignatura. Ok, entonces está mal redactado ahí. Sí, está mal redactado a nivel instruccional. La persona que lo puso a lo mejor se editó mal, pero sí es así, es nada más de este reto y ya. El último es el que tiene mayor ponderación. Bien, muchas gracias. ¿Sí? Bueno, pues los dejo.
voy a tener ahorita sesión con otros estudiantes. Les agradezco su participación el día de hoy. No sé si María Cecilia, ¿quieres participar, María Cecilia? No, todo quedó claro, asesor. Bueno, Doctor, ¿sí? yo sí quisiera hacer una última observación. Creo que está... Listo. ¿Sí, Héctor? Sí, mire, quisiera hacer una última observación y aprovechar que está aquí todavía. Así como la compañera Magda hizo la observación que venía una mala redacción en la instrucción sobre ese reto, donde se entiende que, bueno, ya se aclaró, es nada más la ponderación de ese módulo, de ese reto, no de todo el módulo. Sin embargo, quisiera hacerle llegar nuestro sentir de muchos alumnos para hacer eco con usted y asimismo con nuestro tutor sobre las lecciones, los ejercicios que vienen con faltas de ortografía y en los ejercicios, sobre todo, algunas preguntas las elige uno, las 3 opciones que vienen, y ninguna de las 3 marca como buena. Entonces son detalles que, aunque realmente no afecta el proceso de enseñanza-aprendizaje, pero sí tiene mucho que ver, ¿verdad?, con el nivel de la escuela, como para que las lecciones traigan estas inconsistencias, ¿no?, que son muy notables hacia todos nosotros, que a veces sí como que nos confundimos un poco y a veces sí como que sentimos de que las lecciones a veces traigan malas redacciones, faltas ortográficas, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces ya le hago llegar mi sentir personal, ya se lo hice llegar a mi tutor y a ver si se podría mejorar esto. Aunque, aclaro, no afecta el proceso de nuestro aprendizaje. Muchas gracias, Héctor. Aquí, bueno, les explico más o menos la naturaleza. Hay un experto en contenidos, que no necesariamente soy yo. Hay una celda de producción detrás de la edición de todo lo que tiene que ver con contenidos en plataforma. Estos comentarios también son positivos porque se pueden mejorar muchos aspectos, por supuestísimo que sí. Entonces, hablaré con Paola para exteriorizarle esta parte y para poder de alguna forma pulir a alguna de estas cuestiones, porque se supone que pasó por corrección de estilo. Hay una persona que a lo mejor es de filosofía y letras y que le da como sentido y coherencia a cada uno de estos párrafos que ustedes pueden ver en pantalla. Y está la otra parte del asesor, que en este caso soy yo, que soy el que le doy dinamismo a la asignatura, ¿no? Y les voy diciendo, de tal fecha a tal fecha, y el retroalimento, que mi principal función es retroalimentar cada una de las actividades que ustedes hacen de forma tangible, y tener como este acercamiento a través de videoconferencias una vez a la semana para que ustedes estén claros en todo el proceso y que no, ahora sí que se queden con el menor mínimo de dudas, ¿no? Ese es mi proceso, tener como este tipo de interacciones, y por supuesto que sí, Héctor, yo le hago llegar y le extiendo la invitación a la profesora Paola para que pues ya se revise a profundidad la materia, ¿vale? ¿Sí, Liliana? Bueno, en ese sentido que quisiera, o sea, efectivamente hemos tenido muchos problemas en ese sentido. Sin embargo, se ha reportado, pero a nosotros como alumnos no nos, bueno, yo lo he reportado con mis anteriores asesores, pero simplemente me dicen que lo pasan a la mesa correspondiente, pero a nosotros no nos sacan de la duda de ciertas confusiones o ciertos conceptos que a lo mejor vienen duplicados o que
se enfocan en una misma situación. Entonces quisiera, si de ser posible, que en este módulo en específico, si surgiera algo similar, obviamente nosotros se lo reportáramos, nos hagan saber cuál fue la solución que se dio a ese contenido. Claro que sí, Liliana. Entonces, no sean malos, me hacen llegar por WhatsApp donde ustedes están viendo los errores en un documentito para yo, pues, externarlo a las autoridades correspondientes y de tal manera, pues, ya decirles, pues, esto fue lo que se hizo, ¿no? Y también la otra es, cuando ustedes no tengan alguna duda así, ya de urgente, pues también me lo comuniquen a mí, ya saben mi número de WhatsApp, y yo, pues, si no les puedo contestar ahí mismo, les contesto prácticamente que el mismo día posteriori, pero sí les contesto. Ujú. Gracias. Sí. Sí, ok, gracias. Entonces espero el documentito, porfa, si me hacen ese favor. Wendy. Doctor, Buenas noches, disculpen que tarde. Solamente tengo una duda donde dice en el recuadro se llama. Se escucha mucho eco, Wendy. le puso la pregunta por los mensajes, doctor. Por los mensajes, doctor. Así lo. Andrea, ya expliqué ese punto, el de la tablita. Wendy, dice educación inclusiva, me imagino que está también hablando de la tabla. Ya les expliqué ahorita, les acabo de explicar cada una de las normativas. Si arrancamos de la primera, que fue, ¿dónde? ¿En cuándo? 1989, ¿sí? La Declaración de los Derechos de los Niños, pues ahí ya no nos está hablando de educación inclusiva como tal. Entonces, ustedes tienen que leer cada una de los aspectos legales, normativos, para decir si corresponde a educación inclusiva o no y por qué, ¿sí? En el cuadrito, en la tablita, ¿vale? Noemí, sobre el grupo de WhatsApp, les dejé en el primer día, les dejé mi número telefónico. Si gustas, me escribes, este es el número telefónico, te paso la liga para que te incorpores al grupo de WhatsApp. Te unes, te paso la liga y ya vas a estar ahí. Ujú. Bueno, pues me despido agradeciéndoles de antemano su participación en esta segunda videoconferencia. Nos queda una última. El próximo martes, a esta misma hora, vamos a tener la última sesión para ver algunas dudas, para ver si ya han pensado alguna planeación didáctica. Y de paso, voy a seleccionar a uno de ustedes, a dos de ustedes, el día de hoy para que nos vayan adelantando el día lunes. Voy a Laura Romero García, para que nos platiques el día lunes si has pensado en tu planeación didáctica y cómo piensas manejarlo. ¿Vale? Y la otra persona, Laura Romero García, voy a anotar acá. Educación inclusiva. Laura Romero. Y la otra persona va a ser
Ana Rivas. Ana Rivas, también para el día del lunes, que nos platiques. No necesitas tener la planeación didáctica terminada, sino para ver cómo piensas tú hilar la estrategia didáctica correlacionada con el tema de la educación inclusiva, ¿vale? ¿Sí? Laura y Ana. Perfecto, pues bueno, me despido. ¿Ah? ¿Laura? Yo nada más le confirmaba que sí, el lunes platico de lo que me encargó. Ajá, sí, brevemente, o sea, al menos unas pequeñas pinceladas de cómo piensas hacer tu diseño de estrategia, ¿vale? Bueno, creo que Héctor está vacunándose, ¿es correcto, Héctor? Creo que se está vacunando Héctor, ahí está formado, haciendo su fila. No, estoy aquí porque van a operar ahorita a mi niño de las rodillas y estoy en el Hospital Naval, que soy de derechohabiente del Hospital Naval y ya lo van a intervenir ahorita a las 9 y aproveché para no perderme su interesantísimo sesión. Bueno, pues mucho éxito, Héctor, que todo salga bien y bueno, gracias. Pues que todo salga bien con el favor de Dios. Pues bueno, me despido. Yasmín, vuelvo y repito, te paso mi número, Yasmín, y ya me escribes y con gusto te paso el enlace para que puedas estar en el grupo de WhatsApp. Pues bendecida noche, que esté muy bien, me despido y nos vemos el próximo martes a esta misma hora, ¿vale? Hasta luego. Hasta luego, gracias. Hasta luego, gracias. Hasta luego. Hasta luego. Gracias. Hasta luego.